Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas, al que les invito a suscribirse si no lo han hecho ya. En este vídeo les voy a hablar de una función poco conocida y muy poco usada, de la función celda, que nos devuelve como resultado información muy variada sobre una celda y sus características, su formato, su ubicación, su contenido, etc. La función admite dos argumentos. El primero es el tipo de información que queremos que nos devuelva, sobre qué característica de la celda nos tiene que informar. Este argumento es obligatorio y podemos establecer los siguientes tipos: ancho, color, columna, contenido, dirección, fila, formato, nombre archivo, paréntesis, prefijo, proteger y tipo. Los veremos todos, no se preocupen. Como curiosidad sintáctica, este argumento debe especificarse siempre como un texto entrecomillado. El segundo es la celda a la que queremos que se refiera esa información. Este argumento, en cambio, es opcional. No es necesario especificar la celda. Si se opta por omitirlo, la información que devolverá la función celda se referirá a la última celda que haya cambiado o a la que esté seleccionada en el momento del cálculo. En otras palabras, omitir este argumento puede afectar a la fiabilidad de la información obtenida. Vamos a empezar a practicar. Aquí tenemos preparada una hoja para explicar cada uno de los posibles argumentos de esta función celda. Esta función, con el argumento ancho, nos devolverá el ancho de la celda, expresado como un número entero. La voy a redactar aquí, por ejemplo, en esta celda, y la voy a referenciar a ella misma. No se preocupen que, a pesar de la autorreferencia, no se va a producir una referencia circular, porque esta referencia a la misma celda de redacción de la fórmula no va a interferir en el resultado. Les sugiero que vean el vídeo que hemos preparado en este canal sobre las referencias circulares. Les dejo el enlace en la descripción de este tutorial. Y ahora voy a validar la fórmula de manera ordinaria. Ya verán lo que ocurre. ¿Se han fijado? No ha aparecido solo un resultado en la celda en la que la he validado, sino que también ha aparecido un resultado, como un valor lógico, en la celda de su derecha. ¿Qué significa esto? Pues significa que esta función no devuelve un resultado, sino dos. Por un lado, un valor numérico, medido como número entero, indicativo del ancho de la celda. En general del ancho de la columna entera, porque será el mismo para todas las celdas situadas en la misma vertical. Y en la celda de la derecha, un valor lógico que simplemente significa si el ancho de la celda o de la columna es el ancho estándar. En este caso obtenemos como resultado el valor lógico verdadero, porque esta columna tiene el ancho por defecto, no lo hemos modificado. Si lo hago ahora y pulso F9 para forzar el recálculo de la hoja, obtendremos el nuevo ancho de la columna y un valor lógico falso, porque ahora la anchura ya no es la estándar. Cuando no quieran que los valores se muestren en dos celdas, por ejemplo, porque en la celda de la derecha tengan que seguir haciendo cálculos, pueden optar por una validación matricial. De este modo, ambos resultados se alojarán en la celda en la que se redacte la fórmula. Lo vamos a ver a continuación. Ahora tenemos escritos en las distintas celdas de una fila los meses del año. Voy a autoajustar el ancho de estas columnas. Como es lógico, ahora algunas columnas son más anchas y otras más estrechas, porque algunos meses tienen nombres más cortos, como abril o julio, y otros tienen nombres más largos, como septiembre, noviembre o diciembre. Y cuando me refiero a esas longitudes, no estoy considerando el número de caracteres que tienen estos nombres, que se podrían calcular con una función largo, sino al ancho de la cadena de texto, porque hay letras que ocupan más espacio y letras que son más estrechas y no requieren tanto tamaño. Por ejemplo, junio y julio tienen el mismo número de letras, pero la palabra julio ocupa menos espacio que la palabra junio, porque la L es una letra un poco más estrecha que la N. Y enero, que también tiene 5 letras, ocupa aún más, porque las Es, las Os o las Ns de enero son letras redondeadas que ocupan más que las letras J o I o L de julio, que son más finitas. ¿Cómo podemos medir el ancho de estas columnas? Pues ya saben, recurriendo a la función celda con el argumento principal fijado como ancho. Formulo así para la primera columna, haciendo referencia a la propia celda que contiene la fórmula, aunque no sería imprescindible establecer esta celda como segundo argumento, porque todas las de la columna tienen el mismo ancho, así que serviría cualquier otra de la misma vertical. No obstante, dejaremos esta. Y ahora la voy a validar, pero matricialmente. Ya saben, pulsando control, mayúsculas y enter. La vamos a sombrear en amarillo y la vamos a copiar a las demás celdas.
Como vemos, la función nos devuelve el ancho de cada columna significado con un valor numérico, con un número entero. ¿Y qué pasa con el valor booleano que nos devolvía antes? ¿Se ha perdido? Seguro que no. Recuerden que hemos validado la fórmula matricialmente. Esta función celda devuelve información sobre el ancho de la celda referenciada, pero no devuelve una única información, sino dos, y no va a privarnos de ninguna de ellas por haberla validado de uno o de otro modo. Lo único que cambiará es dónde encontraremos esa información. Vamos a comprobarlo editando la fórmula de la primera columna con F2. Y ahora previsualizamos el resultado con F9. Como vemos, se devuelve el valor que estábamos viendo, que es el ancho de la columna, pero también el valor booleano, falso en este caso. Ya saben que este valor booleano será verdadero si el ancho de la columna es el predeterminado y falso si no lo es decir, si se ha modificado, si se ha fijado explícitamente por el usuario de la hoja, como hicimos nosotros al vincularlo al tamaño del texto que está 2 filas por encima. Recuerden pulsar escape para abandonar la previsualización sin consolidar el resultado. Tengan presente esta característica de la función celda con el argumento ancho, porque si no validan esta fórmula matricialmente, según cual sea la versión de Excel que estén usando, se podría producir un resultado desbordado horizontalmente, como vimos en el ejemplo anterior. En este caso, ese desbordamiento de los resultados hacia la derecha entorpecería el cálculo que queremos hacer en las demás columnas, así que me parece preferible la validación matricial para incluir los dos resultados en la misma celda. Una observación más. Si alteramos el ancho de alguna columna, igual que si las ocultamos, no se recalcula la hoja, así que estas fórmulas seguirán mostrando el mismo resultado que antes de la modificación. Con la que hemos ampliado ya lo estamos viendo. Si queremos que se actualicen estos anchos, tendremos que pulsar F9 para forzar el recálculo. Ahora sí. ¿Pero qué creen que habrá ocurrido con la columna que hemos ocultado? Pues al ocultarla, la función celda seguiría devolviendo la anchura que tenía. Pero ahora, al recalcular con F9, su ancho se habrá recalculado y será 0. ¿Lo comprobamos? Voy a volver a mostrarla. Como vemos, el resultado devuelto es 0, el valor que se corresponde con una columna oculta, porque mostrarla tampoco desencadena el recálculo. Sin embargo, al pulsar F9 sí. Pasamos al argumento color. Con este argumento, la función celda nos indicará con un resultado binario, 0 o 1, si la celda referenciada tiene un formato de color para los números negativos. Generalmente el color será rojo, pero también puede ser otro. Tengan en cuenta que ese resultado no se refiere al color que se esté visualizando en el momento de la evaluación de la fórmula, sino al formato que tenga configurado la celda. En este ejemplo lo vamos a comprobar. Aquí tenemos dos números positivos y dos números negativos. Los números positivos, como es lógico, se muestran con una fuente del color por defecto, aunque aquí estamos viendo uno de ellos, el primero, en color rojo. Los números negativos pueden mostrarse del mismo color automático o por defecto, o significados con una fuente de color rojo. Aquí está ocurriendo con el segundo de ellos. Pero si aplicamos la función celda con el argumento color a todas estas celdas, vemos que el 1 que indica el color rojo no solo aparece en este valor negativo que estamos viendo escrito en ese color, sino también en este otro, que ni es negativo ni es de color rojo. Y por si fuese poco, para este otro valor que sí se muestra en rojo, el resultado de la función celda es un 0. ¿Cuál es el motivo? Pues que esta celda no tiene activado ningún color para los números negativos. El color rojo que estamos viendo es un formato de color de fuente aplicado directamente. No tiene nada que ver con que el número que consta en esta celda sea positivo o negativo. Esta otra celda, aunque la estemos viendo con el color negro habitual, sí tiene activado un formato de color rojo para los números negativos. Véanlo. O sea, que lo importante no es que ese color sea el que se está visualizando, sino que la celda tenga aplicado ese formato para los números negativos. Vamos con el argumento paréntesis. La función celda con el argumento tipo de información fijado como paréntesis nos indicará si la celda referenciada tiene activado un formato con paréntesis para mostrar los números negativos. Este estilo de notación es habitual en ámbitos como el financiero o el contable, y aunque tiene razones de tipo histórico que hoy le restan buena parte de la justificación que tuvieron antaño, se siguen utilizando en estos contextos. Esta función nos permite identificar si una celda está configurada para mostrar así los números negativos. Aquí tenemos, igual que antes, dos números positivos y dos números negativos.
Observen que estos dos números son iguales, positivos, y que estos de abajo también son iguales, pero negativos. Formulo con la función celda con el parámetro tipo de información como paréntesis. Observen que hay que escribirlo sin acento. En esta celda se muestra un 0, porque no tiene aplicado el formato de números negativos con paréntesis. Pero al copiarla sí obtenemos un 1 para esta otra celda. Aunque el valor que estamos viendo es positivo, el formato de la celda está preparado para mostrar entre paréntesis los números negativos. Véanlo. Copio a las otras dos celdas y nos encontramos con el resultado esperado. Para esta celda no está activado el formato de paréntesis para los números negativos, pero para esta otra sí. Vamos con el argumento columna. Con este argumento la función devolverá el número de columna de la celda referenciada. Vamos a practicar con la función utilizando una autorreferencia, una referencia a la propia celda en la que estamos redactando la fórmula. Como vemos, la fórmula nos devuelve un 2, porque está referenciada a la propia celda B3, que está en la columna B, en la segunda columna de la hoja. Voy a copiarla a algunas otras celdas. Como es lógico, para cada columna se indica el mismo número en todas las celdas. Ya imaginarán cuál será el comportamiento de la función celda con el argumento tipo fijado como fila. Con este argumento, la función devolverá el número de fila de la celda referenciada. Vamos a formular como antes con una autorreferencia. Sombreo y copio. Ahora el número que se repite es el de la fila, así que lo hace horizontalmente. Y con el argumento dirección, la función celda nos informará de la propia celda de referencia que se haya especificado como segundo argumento, y lo hará mediante un resultado en forma de texto. Vamos a formular como en los dos ejemplos anteriores, usando una autorreferencia. Aprecien que escribo dirección sin acento. Ya me cuesta tener que escribir con faltas de ortografía, pero si no lo hacemos así, esta función no funciona. Sombreo y copio. Ya ven que la función celda nos devuelve un texto con la referencia de la celda referenciada. En este caso lo hemos hecho sobre la propia celda en la que estamos redactando la fórmula, pero no tiene por qué ser así. Vamos con otro argumento, con contenido. Con el argumento contenido, la función celda nos devolverá el contenido de la celda. ¿Qué otra cosa nos iba a devolver? Nos devolverá el contenido de la celda referenciada con el formato obrante en la celda de formulación. Observen estos datos. Tenemos algunos porcentajes, algunos números reales, importes monetarios, algunas fechas, horas, fechas con horas, alguna notación científica, fracciones, pero les aseguro que el dato obrante en todas estas celdas es exactamente el mismo. Solo cambia la forma de mostrarlos, es decir, el formato. Vamos a comprobarlo. Sombreo esta fórmula y la copio a los demás datos. Como vemos, el dato de origen es el mismo en todos los casos, y se muestra aquí con formato general, pero podría hacerse con cualquier otro. Voy a explicarles ahora el argumento formato. Con el argumento formato se obtendrá un código, o sea, un valor de texto que nos indicará el formato numérico de la celda. Por ejemplo, en todas estas celdas tenemos, aunque no lo parezca, el mismo dato. Se lo voy a demostrar. Fíjense en la barra de fórmulas. En todos los casos tenemos el mismo día y la misma hora. En todas las celdas aparece el día 8 de julio de 2016 a las 3 de la tarde, 3 minutos y 44 segundos. El dato es el mismo, pero el formato de visualización no. Y eso es lo que nos va a evidenciar la función celda con este argumento formato. Ya ven que cada una de estas celdas tiene un formato distinto, aunque el dato sea idéntico.
y esas diferencias de formato son identificadas con precisión por la función celda, que les asigna el código que estamos obteniendo como resultado. En esta otra sección también tenemos el mismo dato en todas las celdas. Observen que siempre es el número menos 500, un número negativo. Igual en todos los casos, pero que se muestra sin decimales, con ellos, con el signo menos en unos casos y en otros con un color rojo, como suele hacerse, sea o no discutible, en algunos documentos contables. Y en los últimos con un formato de moneda. Vamos a ver qué información nos ofrece la función celda sobre estos formatos. Desde la G del formato general a la M de los monetarios, pasando por la F, pero siempre con indicación del número de decimales. Y en los casos en los que el carácter negativo de la cifra se significa con el color, un signo menos al final del código. En estos otros casos también tenemos la misma cifra, pero en unidades monetarias diferentes, yenes japoneses, libras esterlinas o zlotis polacos. Lo que se indica en estos casos es el número de decimales. En estas otras celdas tenemos el mismo porcentaje, un 7,25%, aunque se muestra con más o con menos decimales, entre ninguno y 4. La función celda nos devuelve ese número de decimales tras la letra P. Otros formatos, en este caso de notación científica, también se muestran con una letra, en este caso la C, seguida del número de decimales. Y hay otros formatos especiales que también reciben su código específico, como este para códigos postales. En este ejemplo les he mostrado algunos resultados posibles de la función celda con el argumento formato, pero hay algunos más. Estos, no obstante, son los principales y les permitirán interpretar cualquier otro. Vamos con el argumento nombre archivo. El argumento nombre archivo nos permite obtener como resultado un texto con la ruta completa del archivo. Utilizo también una autorreferencia. Aunque la intuición nos puede sugerir que no es necesario especificar el segundo argumento, porque el resultado que se espera que se nos devuelva es una ruta que alcanza hasta el nombre de la hoja, que es el mismo para todas las celdas, esta idea no es acertada. Sí es necesario incorporar una referencia a alguna celda de esta hoja, porque recuerden lo que les dije en la introducción. Si no se especifica el segundo argumento, la función celda devolverá información de la última celda que haya cambiado, y nada nos permite asegurar que la última celda en cambiar haya sido la de esta hoja. Así que sí conviene referenciar una celda de la hoja cuyo nombre queremos obtener. Válido. Aquí se indica el disco duro, las carpetas y subcarpetas en las que está alojado el archivo, el nombre del archivo entre corchetes, en este caso es ejemplos, función, celda, y finalmente el nombre de la hoja. Que no les confunda el nombre concreto de esta hoja, a la que he llamado nombre archivo, porque ese es el nombre del argumento. Aunque se llame nombre archivo, se trata del nombre de la hoja. Aquí lo ven. Si quieren aislar el nombre de alguna carpeta, o el nombre del archivo, o el nombre de la hoja, pueden conseguirlo fácilmente usando funciones de texto. En este canal ya hemos dedicado un tutorial a explicar, por ejemplo, cómo incluir en una celda de Excel el nombre de la hoja. Les dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Una última observación sobre este argumento. Si redactan la función sobre una celda de una hoja de un libro que aún no se ha guardado, se devolverá una cadena vacía. Vamos con el prefijo. El argumento prefijo nos permitirá saber qué tipo de alineado tiene una celda. Vamos a aplicarlo a estos tres valores. Sombrero en amarillo y copio. Para el primer dato obtenemos un apóstrofo o una comilla sencilla. Para el segundo un acento circunflejo. Y para el tercero unas comillas dobles. ¿Qué significan? Lo vamos a comprobar enseguida. Como esta columna no es muy ancha, no se puede apreciar fácilmente el alineado de las celdas, pero si la ampliamos un poco se aprecia a qué corresponde cada símbolo. El apóstrofo a un alineado a la izquierda, el circunflejo a un centrado y las comillas a un alineado a la derecha. Pero les advierto de que estas fórmulas solo funcionan al referenciarlas sobre celdas que contengan texto introducido exógenamente. Si contienen números o fórmulas, devolverán una cadena vacía. Con un número no hay ningún resultado. Y con una fórmula tampoco. Y aún queda otra posibilidad. Si se establece una alineación de relleno,
entonces el resultado de la función celda será una barra invertida. Vamos con el argumento proteger. La función celda con este argumento nos indicará si una celda está marcada como bloqueada para que esté protegida cuando se active la protección de la hoja. Nos devolverá un 1 cuando sí lo esté y un 0 cuando no lo esté. Vamos a aplicarla sobre una celda cualquiera. Por ejemplo, sobre la misma celda en la que la estemos redactando. Ya saben que esto no va a provocar una referencia circular. Parece que esta celda está protegida. ¿Les resulta extraño? Vamos a ver qué pasa con las demás. Lo mismo, pero no hemos tenido ninguna dificultad ni para escribir en ellas, ni para copiar y pegar. Entonces, ¿por qué Excel nos dice que sí están afectadas por la protección? Pues por un motivo, porque realmente sí lo están. Verán. Voy a desactivar esta casilla para algunas celdas. Para estas que voy a significar con un color distinto. Ahora pulso F9 para recalcular las fórmulas. Y comprobamos que ahora la función celda para estas celdas devuelve un valor 0, indicando que ya no están bloqueadas y que por lo tanto no quedarán afectadas por la protección cuando se aplique a este libro o a esta hoja. Si les ha resultado curioso, les aconsejo que vean el vídeo que hemos preparado en este canal sobre bloqueo de celdas y protección de las hojas. Les dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Ya solo nos queda el argumento tipo. Con el argumento tipo podremos conocer alguna información sobre el tipo de dato que contiene la celda argumentada en segundo lugar, la celda a la que hace referencia la función celda. Observen estos datos. En la primera celda tenemos un 0, un número 0. En la segunda tenemos otro 0, pero en este caso no se trata de un valor exógeno como el anterior, sino de un 0 que es el resultado de una fórmula, aunque sea una fórmula tan simple como una mera referencia a otra celda. En la tercera celda no tenemos nada, está vacía. En la cuarta tenemos escrito 0, pero no como un dato introducido manualmente, sino por referencia a la última celda, donde sí se ha incorporado como dato exógeno. Las 5 celdas parecen decir lo mismo, pero el tipo de dato que contienen es completamente distinto en cuanto a su naturaleza. Texto en algunos casos, números en otros y nada en otros. En algunos casos como resultado endógeno y en otros como dato exógeno. Vamos a ver qué información podemos obtener con la función celda. La aplicamos a las celdas de este rango con el argumento tipo. Obtendremos como resultado un texto. Una V cuando se trate de un valor numérico. Una B cuando la celda referenciada esté en blanco. Y una R cuando se trate de un texto o de un rótulo. Observen, por lo tanto, que el resultado que nos devuelve está condicionado por el tipo de valor, no por el hecho de que sea un dato exógeno o endógeno. Ya hemos visto todos los argumentos posibles de la función celda, pero antes de terminar debo hacerles una advertencia. Los valores del primer argumento, el parámetro tipo de información, son específicos del idioma, así que no se van a traducir a otros si utilizan sus hojas de cálculo en versiones de Excel con otra configuración regional. Si abren una hoja de cálculo que contiene la función celda con el tipo de información especificado en un idioma, en un equipo que tiene instalada una versión de Excel en otro idioma, estas funciones devolverán un error, porque no podrán interpretar correctamente el argumento y tendrán que corregirlas manualmente. No es algo que suele ocurrir con demasiada frecuencia, pero conviene que estén advertidos por si se encuentran en tal situación. Espero que hayan encontrado interesante este tutorial. Si es así, por favor denle un like. Ya saben, el pulgar hacia arriba, me gusta. Suscríbanse al canal Excel Avanzado para Administración de Empresas y activen las notificaciones para estar puntualmente informados cuando publiquemos nuevos vídeos. También pueden seguirnos en redes sociales y si quieren colaborar económicamente con nosotros para ayudarnos a que podamos continuar con esta labor divulgativa, pueden hacernos un donativo, enviarnos un agradecimiento mediante el botón Thanks o Gracias o unirse al canal como miembros. En la descripción del vídeo tienen todos los enlaces necesarios para hacerlo.
Yo espero contar con ustedes muy pronto con nuevas técnicas para ayudarles a hacer un uso avanzado de Excel. Hasta entonces, muchas gracias.